Vamos a hacer una oración por Israel, que está siendo atacado por Irán, quien ha enviado drones el día de ayer, en la madrugada, para atacar al pueblo de Dios, la nación de Israel. Así que, pues, una señal más de que ya estamos en los últimos tiempos. Cuando vean a Jerusalén rodeada de sus enemigos, sabrán que el tiempo ha llegado, de manera que el Señor Jesucristo ya no tarda en venir por su iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para adorarte, para proclamar tu majestad, tu belleza, tu soberanía, Señor. Gracias porque nos has dejado la luz de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Y queremos, como tus hijos, Señor, interceder por tu pueblo Israel. Sabemos que en los últimos tiempos Israel estaría cegada de sus ojos para no poder ver los misterios de Cristo, y la mayoría de tu pueblo Israel ha rechazado al Mesías hasta el día de hoy. Por esa razón se encuentran también bajo juicio tuyo, Señor. Pero pedimos misericordia para ellos. Pedimos, Señor, que en estos últimos tiempos tú abras los ojos de Israel, Señor, para que puedan venir al conocimiento de tu santo Hijo Jesucristo, el Mesías, que vino a salvarlos y a morir también por ellos en aquella cruz. Pedimos misericordia para todos los judíos que habitan en Jerusalén, en Israel y en todas partes del mundo, Señor. Pedimos que tú des sabiduría al primer ministro Benjamín Netanyahu para enfrentar esta crisis. Pedimos también por la población de Irán, de Palestina, de la Franja de Gaza, Señor. Y oramos por la paz de Jerusalén, la paz que solamente vendrá cuando tú establezcas tu reino milenario aquí en la tierra, Señor, junto con tu iglesia. Esperamos tu venida, Señor, que sabemos que ya está muy, muy cercana. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Oremos siempre por la paz de Jerusalén. Es un mandamiento en las Sagradas Escrituras, hermanos. Esta mañana les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, en un tema que se titula En la barca con Jesús. En la barca con Jesús. ¿Cuántos quieren subir en la barca con Jesús? Vamos a leerlo, Mateo 8, 23 al 27, dice así el Evangelio de Mateo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muchos recordamos el gran barco RMS Titanic, ¿se acuerdan? Un navío de clase mundial, propiedad de la compañía británica White Star Line, que fue construido como un símbolo de poder y dominio del Reino Unido en la Europa de principios del siglo XX. Y en el primer viaje de este gran barco, el 14 de abril de 1912, cruzando el Atlántico Norte rumbo a la ciudad de Nueva York, el Titanic golpeó con un iceberg y 2 horas con 40 minutos más tarde, el Titanic se encontraba en el fondo del Atlántico al amanecer del 15 de abril. Este desastre provocó la muerte de 1,517 personas, siendo una de las desgracias más grandes de la industria de la navegación de toda la historia. ¿Y saben por qué murieron tantas personas? Porque el Titanic no tenía
los barcos salvavidas, los botes salvavidas suficientes. La capacidad total de los botes que llevaba era de 1,178 personas, cuando el total de pasajeros eran 3,547. Por esa razón fallecieron 1,517 personas aquella noche. La mayoría de ellos fueron hombres, ya que la prioridad al subir a estos botes fue para las mujeres y los niños. El Titanic estaba construido con la más avanzada tecnología disponible en ese momento y se le describía como the unsinkable, el inundible, el barco inundible. Fue por eso que provocó un tremendo shock para muchos que pensaron que ese barco jamás se hundiría. Y al igual que el Titanic, muchos de nosotros vamos a enfrentarnos con icebergs en la vida, con pruebas, con tribulaciones a lo largo del recorrido del mar de nuestras vidas. Pero a diferencia del Titanic, aquellos que se encuentren en la barca con Jesús jamás sucumbirán a las tormentas de la vida. Jamás nos ahogaremos, porque el Señor viene con nosotros en nuestro barco. Cada creyente se encontrará de vez en cuando bajo las presiones de la vida, cuando esté rodeado de problemas, de angustias y de tribulaciones, hasta llegar al punto de sentirse que ya no puede más. A veces sentimos que es imposible enfrentar los problemas y las circunstancias en las que nos encontramos. Sin embargo, el Señor nos pide mostrar verdadera fe, enfrentar cada problema y cada tribulación con la fe que solo el Señor nos puede dar. ¿Cómo podemos enfrentar estas pruebas y tribulaciones? Bueno, vamos a repasar este precioso pasaje en Mateo capítulo 8. Empezamos en el versículo 23 con el llamado. Vean en el versículo 23 cómo Mateo dice que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús se encontraba rodeado de mucha gente, sin embargo mandó a los discípulos subir a esta embarcación y pasar al otro lado. Ellos desde luego lo obedecieron. Ellos fueron llamados por Jesús. Y de la misma forma que Jesús llamó a sus primeros discípulos, a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Andrés, a Felipe, a Natanael, más adelante llamó a Mateo y a los otros discípulos. Aquellos 12 hombres estaban dispuestos a entrar en la barca y a subir con Jesús porque amaban al Señor y decidieron obedecer el llamamiento supremo de seguirle. De la misma manera, hermanos, el Señor Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí este domingo en la mañana, ¿no es verdad? ¿Para qué vinimos este domingo en la mañana? ¿Para qué invertimos el tiempo de bañarnos y pararnos temprano y arreglarnos un poco para estar aquí a tiempo? ¿Para qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque amamos al Señor Jesucristo, porque hemos sido llamados a seguir a nuestro Maestro. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente, primera de Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué dice ahí? Santos. Fuimos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en el versículo 9, ahí mismo en el capítulo 1, dice Pablo, fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿qué dice? Llamados. ¿Llamados a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tú y yo tenemos un llamamiento a la santidad. Dios nos llamó a seguir a su Hijo Jesucristo, nos llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo todos los días, por las mañanas, todos los días, por las noches. Ese es nuestro llamamiento, hermanos. Hay hermanos que dicen, es que pastor, yo no sé cuál es mi llamado.
Tu llamado está en 1 Corintios capítulo 1. Fuiste llamado a ser santo y fuiste llamado a vivir en comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios. De la misma forma, los 12 discípulos fueron llamados a entrar en esta embarcación. Y yo me pregunto, ¿cómo era este barco? La barca en la que viajaban los discípulos era una nave sin velas. Seguramente era una nave de pesca, no muy grande, en donde cabían al menos 14 personas. Algunos de los discípulos tendrían que remar toda la noche para llegar a la otra orilla. Y quiero decirle que en 1986 un grupo de arqueólogos encontraron en el fondo del mar de Galilea una embarcación del siglo I. ¡Qué maravilla! En esta embarcación cabían alrededor de 12 a 14 personas y haciendo las pruebas del carbono 14 llegaron a la conclusión que este barco era de los tiempos del Señor Jesucristo. De acuerdo a Marcos 4, versículo 35, el viaje se llevó a cabo durante la noche, dirigiéndose al extremo noroeste del mar de Galilea. Allí está la embarcación que encontraron. Fíjense cómo reconstruyeron este barco. Y yo me pregunto, ¿será ese el barco donde iba Jesús y sus discípulos aquella noche? Bueno, no sabemos porque habían muchos barcos, pero era un barco muy parecido a ese que están viendo ustedes, donde los discípulos viajaban con el Señor Jesucristo. Ellos cruzaron el mar de Galilea de costa a costa, haciendo un viaje de aproximadamente 9 kilómetros. Pero los discípulos no sabían con lo que se iban a enfrentar. Regresamos al Evangelio de Mateo capítulo 8, vean el verso 24 por favor, y vamos a revisar lo que pasó. Imagínense a los discípulos ahí en el barco, Jesús se sube, comienzan a remar de donde estaba la ciudad de Capernaum, se dirigían hacia Gadara, porque el próximo texto en Mateo es la liberación del endemoniado gadareno. Así que allí están remando hacia Gadara, 1 kilómetro, 2 kilómetros, les agarra la noche. ¿Y qué pasó? Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. Cuando los discípulos abordaron la barca, el clima no amenazaba con una gran tormenta. Cuando ellos abordaron no se veía ninguna tormenta en el horizonte, y eso que el mar de Galilea no es tan grande. Tú puedes pararte en un extremo del mar de Galilea y ver varios kilómetros tal vez hacia las otras orillas y puedes darte cuenta cómo está la situación del clima. Entonces, cuando ellos abordaron con Jesús, no se veía ninguna amenaza, porque si se hubiera visto alguna tormenta, obviamente no hubieran abordado la embarcación. Por lo tanto, podemos pensar que los discípulos remaron el tiempo suficiente con toda seguridad, y cuando iban avanzando en el mar de Galilea, dice la Escritura que el Señor se durmió. Más o menos a unos 5 kilómetros de la costa de Capernaum, a la mitad del viaje, al centro del mar de Galilea, es justamente cuando estos discípulos se encontraban remando, y la Biblia dice que se levantó una tempestad. En el griego, megasismos. La palabra sismo, o seismos en griego, de donde viene la palabra sismo, se puede referir a un movimiento violento de la tierra o de las aguas, como en este caso. De manera que de pronto, en unos pocos instantes, se levantó una tormenta que comenzó a remover las aguas del mar de Galilea. Una tremenda tempestad, una mega sismos. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que en unos pocos minutos se haya levantado esta tempestad? ¿Esto es posible en el mar de Galilea? La respuesta es, sin duda, claro que es posible, y quiero explicárselo. El mar de Galilea se encuentra a unos 200 metros por debajo del nivel del mar, y debido al choque de las corrientes cálidas que suben del mar con las corrientes frías que vienen de los altos del Golán,
porque del lado este del mar de Galilea se encuentran unas montañas que dividen a Israel de Jordania. Por cierto, ahí hay unas vallas para que no pasen los jordanos ni los israelitas, porque están en una tensión tremenda hasta el día de hoy. Usted puede ver los altos de Golán. Si usted se para en el sur del mar de Galilea viendo hacia el norte, del lado derecho al este va a ver usted unas montañas enormes, preciosas, que se llaman los altos del Golán. De manera que de los altos del Golán pueden descender y descienden de vez en cuando vientos muy fríos que chocan con el agua cálida del mar de Galilea, y esto provoca tormentas impresionantes que se pueden formar en menos de 15 minutos. De manera que el relato bíblico es cierto. Aunque los discípulos abordaron la barca y no se veía ninguna tormenta, a la mitad del mar, en la madrugada, les agarró esta tremenda tempestad. Y yo les tengo una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Quién envió esta tormenta? ¿La envió Satanás? ¿Acaso serían los demonios del endemoniado Gadareno? ¿Quién envió esta tormenta sobre la embarcación donde estaban los discípulos y Jesús? Vamos a dejar que la Biblia conteste. Salmo 29, versículo 3 y 4. Salmo 29, 3 y 4. ¿Qué dice el salmista? Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. En el versículo 10 del Salmo 29 de ese mismo Salmo dice: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y en el Salmo 89, versículo 9, la Biblia dice: Tú, Señor, tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién envió la tormenta al mar de Galilea en la madrugada sobre la embarcación donde iban los discípulos? Jehová, el Dios Todopoderoso. Él gobierna sobre todos los fenómenos meteorológicos. Él es el que hace cesar la lluvia sobre México para que entremos en una crisis de agua y comprendamos que Él es el que gobierna y que este país ya no debe adorar ídolos. Él es el que manda las tormentas y las lluvias sobre nuestro país y sobre el mundo entero. Él es el que envía las tormentas sobre el mar y el que las hace cesar. Él es el Dios y el Rey Todopoderoso. Él gobierna sobre todas las cosas. En el versículo 24 de Mateo capítulo 8 dice que esta tormenta era tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. Supongamos que el apóstol Pedro midiera 1,65, 1,70 de estatura. Supongamos que Andrés, Juan o el mismo Señor Jesucristo, pues en promedio tuvieran 1,80 de estatura, cuando mucho. Este versículo dice que las olas cubrían la barca. Eso significa que habían olas de por lo menos 2 o 3 metros de altura, porque la palabra cubrir, calupto en griego, describe un objeto que está completamente cubierto por todas partes. Este barquito se estaba moviendo por todas partes de un lado al otro y estaba siendo inundado prácticamente por las olas del mar de Galilea. Cristo quería mostrar que los que atraviesan con Él el océano de este mundo deben esperar tormentas en el viaje. El Señor Jesucristo va a permitir tormentas en el transcurso de nuestras vidas. Subirse con Jesús a la barca, como todos dijeron que se querían subir al principio, implica que van a haber tormentas impresionantes y tremendas que Dios va a enviar a tu vida y a mi vida. Digan amén, Señor. No lo dijeron muy fuerte, como que no nos gustó mucho, ¿verdad? Muchas veces parece que alguien se ha puesto de acuerdo y que por todos lados comienzan a haber tormentas. ¿No les ha pasado eso? Y viene una prueba en la familia
Y el nietecito anda alejado del Señor. Y la hija anda de rebelde. Y a las 2 semanas una tremenda prueba económica. Y perdemos el trabajo. Nos encontramos endeudados por todos lados. Pruebas laborales, pruebas en la iglesia, pruebas financieras, pruebas de salud, pruebas con la familia. Y estas pruebas las envía, ¿quién, hermanos? El Señor, el Señor. El Señor no prometió que no van a haber tormentas en nuestra vida, pero sí prometió estar con nosotros en medio de nuestras tormentas todos los días y hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28. Así que la pregunta aquí no es si van a haber o no van a haber tormentas. Claro que las van a haber. Y van a haber olas tremendas que vengan y que quieran destruirte y destruir la embarcación donde vas y destruir tu familia. La pregunta aquí es si el Señor Jesucristo está en la barca contigo. Porque si tú lo has dejado afuera y has escogido navegar con tus propias fuerzas y remar con tus propios remos, te va a pasar como el Titanic. Te vas a hundir y vas a terminar en el fondo del Atlántico. Mateo 8, versículo 24. Vean la última parte del versículo. ¿Qué dice? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba angustiado? ¿Estaba preocupado? No. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba dormido. Lo sorprendente de este pasaje es que a pesar de la tormenta que estaban enfrentando y el movimiento de la barca tan espantoso y lo mojado que se encontraban ya los discípulos y ya se estaba inundando aquello, el Señor Jesucristo estaba dormido. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús se encontrara dormido en medio de la tempestad? Y esto me hace pensar en una familia que está pasando una prueba tremenda, que están perdidos a lo mejor en una carretera por allá en una zona de narcotraficantes, y el papá está manejando a las 3 de la madrugada, el GPS ya no sirve, se extraviaron, vienen unos maleantes persiguiéndolos por atrás, hay una tormenta eléctrica espantosa y el papá viene muy angustiado, la mamá viene muy angustiada, los chamacos adolescentes vienen muy angustiados. Pero hay alguien que viene durmiendo en el automóvil, su bebé recién nacidito. El Señor Jesucristo, al igual que los bebés recién nacidos, no se preocupaba de absolutamente nada. ¿Han visto los bebés cuando duermen, hermanos? Y a lo mejor tú estás en un problema impresionante. Y hay unas pruebas horrorosas, espantosas, unas tormentas con olas de 3 metros sobre tu vida. Pero si hay un bebé en casa, tú lo cargas y ese bebito te transmite una paz como la de Jesús. Porque el único que puede darnos paz en medio de la tormenta es el príncipe de paz, nuestro precioso Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. ¿Es posible estar en paz en medio de la tormenta? Claro que sí, por supuesto que sí. Juan capítulo 14, versículo 27. Vean esta belleza de versículo. Son palabras del Señor Jesús. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. El Señor Jesucristo nos da de su paz. Él en la cruz del Calvario compró paz para todos nosotros. ¿Saben ustedes cuál es la palabra hebrea para paz? Es una palabra hermosísima. Digan conmigo, shalom. Ahora con tu mano, dile a la persona a tu lado, shalom. Esa palabra shalom significa la paz de Dios y envuelve todas las bendiciones que Dios nos quiere dar a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo. Cuando tú dices shalom, no solamente es un saludo, es desear la paz completa de Dios en todas las áreas de la vida de la persona a la cual tú estás bendiciendo con la paz de Dios.
De manera que mientras que el mundo se debate entre los crímenes, los fraudes financieros, la economía, la guerra en Israel, la política, las guerras de Putin en Rusia y en Ucrania, solamente un tipo de personas podrá tener la paz que Jesús prometió. En medio del narcotráfico y las desgracias que vemos en nuestro país, de asesinados, muertos, decapitados todos los días en las noticias, con más de 80 a 120 personas asesinadas en nuestro país todos los días, más los miles de desaparecidos que tenemos en México, el único grupo de personas que puede tener paz en la mañana, en la tarde y en la noche somos los hijos de Dios. Podemos salir en paz y orar por nuestro país y decir: Señor, dame de tu paz en este día, Señor, porque la tormenta está dura y la cosa está que arde y está terrible y no sabemos qué pueda pasar y qué pueda venir a nuestras vidas y a nuestra colonia, a nuestro país, pero confiamos en ti y no permitiremos que los pensamientos y la presión del exterior gobiernen nuestra alma, porque nuestra alma es gobernada por el príncipe de paz. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Viniste en guerra esta mañana? ¿En tribulación? Las pruebas económicas, las pruebas de salud, los niños, los nietos, las pruebas del país, las noticias, y nos da hasta la taquicardia, ¿verdad? Y el corazón lo resiente, hermanos. Muchos son hipertensos porque no pueden experimentar la paz de Dios o no han querido experimentar la paz de Dios. ¿Cómo podemos hacer para tener la paz de Dios en nuestra alma? 2 versículos. Isaías 26, versículo 3. Apréndelo de memoria, por favor, cuando te sientas atribulado, cuando te sientas en guerra en tu alma. Por favor, memoriza Isaías 26:3. ¿Qué dice? Tú, Señor, guardarás en completa shalom, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que nuestros pensamientos giren alrededor de Cristo. Que en la mañana recién amanecidos pensemos en Cristo, en la Biblia, un devocional en la mañana por el amor de Dios, un devocional en la noche. Quédate en casa, hacemos un devocional en la noche, ya a veces es muy tarde y ya acostados tomamos así la Biblia y comenzamos a leer el Evangelio de Lucas, el pasaje que nos toca esa noche, y comenzamos a leer de la vida de Jesús, y 10 minutos pasan, 15, 20, a veces se nos cae la Biblia así en la barriga, nos quedamos dormidos con la Biblia. Ya a la 1 de la mañana, ¡ah! Señor, qué hermoso es dormirse con tu palabra, aunque se me caiga en la barriga, Señor. Que tu pensamiento sea Cristo. ¿Cómo te duermes tú, hermano? Viendo el Netflix. Amaneces y prendes luego las noticias: 15 descabezados en Michoacán. Hermano, así no vas a tener paz nunca. En tu mente debes aprender a pensar en Cristo, a pensar en la obra del Espíritu Santo, a pensar en el Padre, a pensar en los salmos, en la palabra de Dios. Segundo versículo, Filipenses 4, versículos 6 y 7, para las mamás que están bien angustiadas por sus hijos o por tus nietos que andan apartados del Señor, para los papás que andan bien preocupados porque ya no les alcanza el dinero, para los adolescentes que están bien preocupados porque no se adaptan en este mundo, para los jóvenes de 25 a 35 a 40 que están bien angustiados porque no se han casado. Filipenses 4, 6 y 7, tú no fuiste llamado a vivir angustiado, fuiste llamado a vivir en paz. Léalo conmigo, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la shalom, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando estemos angustiados? Orar. Sean conocidas tus peticiones. Señor, estoy bien angustiado, estoy bien deprimido, Señor, tengo esta angustia, ya hasta taquicardia traigo, Señor, ya me diagnosticaron hipertensión arterial. Padre, vengo a entregarte esto, Señor.
Dame de tu paz. Y usted siga orando y orando y orando hasta que la paz de Dios inunde su corazón y pueda usted respirar y Dios tiene control sobre mis hijos. Dios envió esta tormenta en el trabajo. Dios me quitó este trabajo porque seguramente me va a dar otro mejor. Tengo paz porque Dios me quitó a mi novia. Dios me quitó a mi novio, que era bisnieto del anticristo. Gracias, Señor, porque viene algo mejor para mi vida. Tengo la paz de Dios. Mi vida gira alrededor de Cristo, no de las circunstancias. Mateo 8:25. ¿Qué actitud tuvieron los discípulos? Y vinieron sus discípulos y le despertaron y le dijeron: Señor, estamos completamente en paz. Aunque estamos a punto de ahogarnos, no hay ningún problema, Señor, porque sabemos que tú eres el creador del universo. ¿Eso le dijeron? No. ¿Qué le dijeron? Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Sálvanos, Señor. En el Evangelio de Marcos se registra otra de las actitudes que tuvieron los discípulos. En Marcos dice que lo despertaron a Jesús y le reclamaron. Dijeron: Señor, ¿qué? ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? ¿Qué no ves que perecemos? Así que hubieron aquí dos actitudes de los discípulos. La primera fue despertarlo. El Señor Jesús estaba, yo creo que en comunión con su Padre. En el sueño estaba así pensando en la Nueva Jerusalén y viendo las calles de oro. Y de repente, yo creo que fue Pedro el que lo despertó, ¿verdad? Que era el más atravesado de todos. Señor, Jesús se despierta. Y Pedro y algún grupo de discípulos dice: sálvanos, sálvanos, que perecemos. Y después tal vez viene Juan con otros de los discípulos, con Felipe, con Natanael. Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Qué no te estás dando cuenta que nuestras vidas están en peligro? Esas dos actitudes de los discípulos fueron equivocadas. ¿Cuántos sacaron en el examen? Tache, tache guarache. Reprobaron la prueba. ¿Y tú? ¿Tú cómo vas a salir en el examen? Cuando el Señor te meta en una tormenta, en una prueba bien sabrosa, ¿cuál será tu actitud delante del Señor? Y yo les pido de favor que no juzguemos tan pronto a los discípulos, porque si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido de alguno de los dos grupos. Sálvanos, Señor. Quizá tú mismo hubieras despertado a Jesús, no te hagas. O quizá algunos de ustedes hasta le hubieran reclamado, como los otros, decir: Señor, ¿qué te pasa? O sea, si nosotros te hemos seguido, Señor, dejamos todo para seguirte, somos tus discípulos. ¿Qué onda, Señor? ¿A poco vas a dejar que fallezcamos aquí? Y así se levantan las voces de algunos cristianos por ahí, que cuando vienen pruebas tremendas, supuestamente en oración, le dicen al Señor: Señor, ¿cómo es posible si yo te he servido 49 años en la iglesia? No es justo, Señor, que tú envíes esta prueba sobre nuestros hijos. No la aceptamos, Señor. Seguramente es Satanás el que ha enviado esta tormenta. No, no es Satanás, es Dios. Porque Dios gobierna sobre Satanás y todas sus huestes de demonio, que no dice la Escritura que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál será nuestra actitud en medio de la tormenta? ¿Tendremos una actitud de confianza y de fe en nuestro precioso Salvador? Vean la respuesta de Jesús en el versículo 26, Mateo 8, versículo 26. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo en medio de esta circunstancia? ¿Por qué están tan alterados, Pedro? ¿Por qué están tan angustiados, Juan? Felipe, ¿por qué hasta me sangoloteaste para despertarme? ¿Por qué temen en medio de esta tormenta? Noten cómo el Señor Jesús, cuando se despertó, no reprendió la tormenta.
No fue su prioridad, la tormenta no era su prioridad. Su prioridad era el discipulado para ellos. Y se toma el tiempo el Señor, yo me lo imagino despertándose así. La tormenta, ¿verdad? Moviendo la barca, el agua ya hasta el cuello, ¿verdad? Y el Señor Jesús, oh, qué hermosa noche. ¿Por qué me despiertan? ¿Por qué temen? Hombres de poca fe. La palabra temor es muy interesante en el griego. Hay muchas palabras para temor, como la palabra fobeo, tremo, que es un temor que provoca una temblorina, pero la palabra que se utilizó aquí es la palabra griega deiloí, que es un adjetivo en griego que denota cobardía. Está describiendo a alguien cobarde, de manera que la pregunta de Jesús no era tanto ¿por qué tienen miedo?, sino era más bien ¿por qué son cobardes? ¿Por qué no enfrentaron ustedes la tormenta con fe? ¿Por qué no clamaron a Dios, Pedro? ¿Por qué fueron cobardes? ¿Por qué fueron cobardes? Hermanos, en medio de las tormentas de la vida y de los problemas que vengan a tu casa y a tu familia, seguramente vamos a tener temores, somos seres humanos. Y el Señor no nos juzga por nuestros temores, porque todo mundo tenemos temores, todo mundo. El problema no son los temores, que debemos, por cierto, entregárselos también al Señor. El problema es la cobardía de algunas personas, de algunos discípulos que no quisieron enfrentar el problema con fe. Salmo 46, versículo del 1 al 3, este salmo es para aquellos que están en medio de un problema, de una prueba impresionante en tu vida. Y esta mañana viniste de milagro a la iglesia, o estás a punto de divorciarte, ya no soportas a tu marido, ya no aguantas a los niños, estás en medio de una tristeza, una depresión, una desesperación tremenda. Por favor, no seas cobarde, sé valiente. Y enfrenta esta prueba con fe, obedece al Señor, regresa a la comunión con Cristo, regresa a la oración en la mañana y en la noche. Es necesario que regreses a Dios, no seas cobarde, sé valiente, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Salmo 46 del 1 al 3, vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Dios, fuerte hermanos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es mi amparo y mi fortaleza, y Él me sacará adelante en medio de esta prueba. Y yo enfrento a ese gigante y enfrento a esa tormenta, pero con Jesús en la barca, confiando que mi Dios responderá muy pronto. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Versículo 26 y 27. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En un instante, en medio de esa tormenta con olas de 2 y 3 metros de altura, el Señor Jesucristo reprendió a los vientos y al mar, porque los vientos y el mar y todo el universo obedecen la voz de nuestro precioso Salvador. Él es el que manda, hermanos, en todo. Él es el que manda en todo. Así que no tendrás temor de malas noticias. Pastores, que me hicieron un ultrasonido, el doctor dice que tengo un tumor y que me voy a morir en 2 meses. Y dice la Biblia: no tendrás temor de malas noticias. ¿Y qué, hermano? ¿Tiene usted miedo? Pues la verdad sí, hermano. Pero usted no es un cobarde. Usted va a enfrentar esa prueba con fe. Y sepa usted que la última palabra no la tiene ningún doctor,
ni ningún médico cirujano, porque ellos no mandan aquí. El que manda es Dios. Y si Dios quiere sanarlo a usted y hacer un milagro en su vida, que usted se sane, gloria a Dios. Y si el Señor quiere llamarlo a casa, de una vez. Para mí, el vivir es Cristo y el morir me sale de ganancia. ¿Cuál es el problema? Pero la última palabra la tiene Dios. Él es el que manda. Última pregunta: ¿por qué permitió esto Jesús en la vida de sus discípulos? ¿Que no pudieron haber navegado en una noche tranquila, hermosa, con una luna preciosa hasta la tierra de Gadara? ¿Por qué? ¿Por qué les puso esta prueba? Para probar su fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y usted puede ver cualquier cantidad de circunstancias y asuntos negativos en su vida, pero ponga los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y el Señor traerá la respuesta. Acuérdate, hermano amado, hermanita querida, acuérdate por favor que las tormentas no son para siempre. Esta tormenta duró unas horas, estuvo tremendo, pero Jesús la reprendió. Y al rato llegaron a Gadara, todos empapados, todos mojados, todos exhortados por el Señor. Y amaneció y salió un sol precioso. Tus tormentas, tus pruebas no son para siempre. Hay pruebas que duran 5 minutos, un asalto a mano armada, una pruebita chiquita, 5 minutos, hermano. Hay otras pruebas que pueden durar 3-4 horas, como la extracción de una muela del juicio con un mal dentista. Hay otras que duran semanas, como unas enfermedades, otras que duran años, como enfermedades graves, crónicas, pruebas con los hijos. Hay otras que duran toda la vida. Pero se van a terminar. Y un día estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene ya muy pronto por su iglesia. ¿Están listos ya para irnos, hermanos? Porque ya con esta guerra que empezó entre Irán e Israel, solamente falta que se meta Estados Unidos y Rusia. Y el arrebatamiento ya está a la vuelta de la esquina. Y tú todavía sigues: ¿leeré la Biblia? ¿Cómo crees? El Señor ya viene muy pronto. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por esta prueba tan preciosa que tú pusiste a tus discípulos. Y al principio del mensaje muchos dijimos: sí, Señor, nosotros nos subimos, siempre y cuando tú vayas en el barco dirigiendo, siempre y cuando tú seas el capitán de nuestra vida. Esa barca representa nuestra vida y tú, Señor, eres el capitán. Perdónanos si hemos querido dirigir el barco nosotros. Perdónanos si hemos sido soberbios y altivos de querer poner nosotros las metas, los objetivos y dirigir nuestra embarcación. Sé tú el capitán de nuestro barco, Señor. Diga esta oración conmigo: Señor, gracias, porque yo pasaré contigo al otro lado, juntos en el mismo barco. Y aunque venga la tormenta, no temeré, no seré cobarde, Señor. En medio del peligro, fortalece mi fe, Señor. Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Tú tienes control de la tierra y de mi vida. Levanta tus manos y dile: en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, el príncipe de paz. Así, con tus ojos cerrados, si tú no tienes a Jesús en tu vida, dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Yo creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Yo creo que tú resucitaste de los muertos. Yo creo que eres el Mesías y que vienes muy pronto. Confieso mis faltas, mis pecados, mis errores. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Entra a mi corazón, Jesús. Te recibo como Señor y Salvador
de mi vida. En tu nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.